Razer Black Widow V4 75%. ¿De verdad necesitas una introducción para saber lo que se te viene encima con esta review? Pues vamos a verlo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Por fin tenemos en nuestras manos el Razer Black Widow V4 75%. Y si no sabes de qué teclado te estoy hablando o no lo has visto en las noticias del lanzamiento, agárrate porque viene en curva. Si es que Razer se mete de lleno. ¿Y cómo se mete, señores y señoras, en el mundo de los teclados custom con este Razer Black Widow V4 75%? Un teclado que viene a destrozar el mercado, a liderar el mercado, gracias a que Razer echa toda la carne en el asador y le pone o le implementa lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y es que este Razer Black Widow V4 75% es el primer teclado customizable con placa hot swap de Razer. ¿Y qué quiere decir esto? Si es que no conoces este mundillo de teclados. Pues básicamente que vamos a poder customizar al máximo nuestro teclado. Vamos a poder cambiarle los interruptores por los que queramos dentro de la propia Razer o dentro de otros fabricantes, puesto que tiene compatibilidad con interruptores o switches tanto de 3 patas como de 3 pines como de 4. Vamos a poder cambiarle los estabilizadores, quitando los que trae previamente montados, puesto que la PCB cuenta con agujeros para instalarle cualquier tipo de estabilizador atornillable y así poder personalizarlo a nuestro gusto, y cuenta con una PCB previamente encintada con cinta ignífuga para que no tengas que hacerlo tú manualmente como se hace normalmente en los teclados custom, y ofrecerte la máxima versatilidad, la mejor experiencia de uso y la máxima versatilidad sin que tengas que andar trasteando más de lo debido y ofreciéndote un encintado perfecto con la cinta de mayor calidad. Y es que el sistema de montaje o de cambio de piezas, el sistema de hot swap para cambiar los interruptores, es solo la punta del iceberg, ya que el Black Widow V4 75% cuenta con una placa FR4, lo cual nos da una sensación de tecleo flexible y más suave, a la vez que proporciona una acústica de tecleo más chillona. Los estabilizadores premontados vienen ya previamente lubricados para ofrecer la mejor experiencia de uso, y se implementan 2 capas de espuma acústica para conseguir amortiguar al máximo el ruido del teclado mecánico, consiguiendo así una increíble sensación al teclear, al ser más flexible y un sonido más acolchado, y un sonido tal que así. Si pasamos a ver el teclado físicamente, encontramos un diseño minimalista muy compacto y que implementa todo lo que nos gusta de Razer. En primer lugar, contamos con una carcasa superior, una cubierta superior fabricada en aluminio, en negro mate, que como de costumbre, o como bien sabéis, no solo nos proporciona el mejor tacto posible, sino que además refleja la retroiluminación Razer Chroma RGB para otorgarle una mayor proyección y por tanto una mejor estética. Y esto se complementa con 2 bandas laterales de retroiluminación que expanden esta retroiluminación o la proyectan con un efecto underglow a tu escritorio, tu alfombrilla, consiguiendo maximizar así la retroiluminación RGB o hacerla incluso algo más inmersiva. La parte inferior del teclado sí que está fabricada en ABS para conseguir una reducción del peso y de los costes de fabricación, pero como de costumbre encontramos 2 patas elevadoras de doble graduación para conseguir la inclinación que más nos guste, y un puerto USB Type-C para poder extraer el cable en el caso de que lo vayamos a transportar o simplemente sustituirlo por ejemplo, un cable custom coiled como los que ya vimos de la propia Razer, para darle ese toquecito más custom o cambiarle incluso el color para que se adecue más a la configuración de nuestro setup. Continuamos por la ruedecita de volumen que tanto nos gusta de los teclados Razer, con acabado estriado y metálico, junto a 2 botones, uno de ellos multifunción que nos va a permitir ser configurado vía Synapse 3 para ejercer diferentes funciones como el Play Pause,
o cambiar de canción, y otro dedicado para el mute para poder obviamente mutear el sonido en momentos de emergencia. Continuamos por las keycaps ABS doble inyección para ofrecer la máxima durabilidad y que no se nos desgasten las letras del uso de nuestras sesiones de uso maratonianas y ofrecer así la mayor longevidad posible. Y continuamos con otro de los clásicos de los teclados de gama alta de Razer, un reposamuñecas totalmente acolchado con anclaje imantado que garantiza no solo la mejor estética sino el máximo confort durante nuestras sesiones largas de uso, ya sea jugando o sea escribiendo, según lo que estemos haciendo en ese momento, junto con todas las bondades de Razer Synapse 3, que como bien sabéis no solo nos permite configurar la retroiluminación, sino que nos permite customizar al máximo todo lo que podamos utilizar en el teclado, incluyendo entre las especificaciones a destacar del teclado, una cobertura 100% en key rollover de anti-ghosting, una tasa de resondeo de 8000 Hz para obtener un delay ínfimo y ser así un teclado que se puede calificar como el rey del gaming ahora mismo, gracias a sus posibilidades de personalización y ajustar a nuestras necesidades o gustos. Y hay que rematar porque hace 10 años que Razer comenzó a lanzar sus nuevos switches y ha aprovechado que se acerca la fecha y el lanzamiento de su primer teclado custom hot swap de la marca para lanzar sus nuevos Razer switches Orange Green Orange Generación 3. Son unos switches que cuentan con unas especificaciones que lo hacen idóneos para aquellos que quieren jugar proyectando el menor ruido posible, con una respuesta táctil plenamente muy satisfactoria, tanto al tacto como al sonido, con una distancia de actuación de 2 milímetros, un reset de 1,8 y un recorrido total de 3,5 milímetros, contando con una fuerza de actuación de 50 gramos. Por tanto, pues, la experiencia de estos nuevos switches podemos calificarla de táctil, puesto que notamos perfectamente la activación del switch, relativamente rápido gracias a esa distancia de 2 milímetros y el reset a 1,8 y que necesitan suficiente fuerza como para evitar misclicks o pulsaciones accidentales del teclado, lo cual, volvemos a incidir, bajo nuestro punto de vista los hace ideales para el gaming e incluso para la redacción extrema de textos o lo que vayamos a hacer en nuestro PC mientras estamos trabajando. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Yo, perdonadme que os diga, pero soy muy fan de los teclados Razer, sobre todo de estas joyitas de gama alta, y Razer lo ha vuelto a hacer. Ha visto un nicho de mercado que necesitamos algunos usuarios, los que necesitamos personalizar al máximo nuestra experiencia al teclado, y ha dicho, voy a meterme ahí, pero voy a hacerlo a lo grande, con un teclado en el que todo es simplemente brutal. Un armazón brutal con una cubierta superior de aluminio y la inferior de ABS, doble sistema de acolchado, la posibilidad de instalar cualquier tipo de switch y estabilizador, no solo los propios de Razer, sino que podemos montar lo que queramos y personalizar el teclado al máximo con la mayor facilidad. Nos incluye un extractor de teclas y switches simplemente brutal, la mejor keycap que puedes encontrar de doble inyección, el mejor sistema de retroiluminación que puedes encontrar en el mercado, Razer Chroma RGB, incluso con banditas underglow laterales, y un USB retirable para poder instalar tu cable custom, bien sea de la propia Razer o de cualquier otra marca. Yo, perdonadme que sea tan categórico, pero lo veo simplemente inmejorable, y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio, a sabiendas de que no es precisamente barato y de que es una lástima que al menos aún no esté en layout español. Esperemos que llegue. Razer, por favor, sacarlo en ANSI, en español, y como siempre esperamos vuestro feedback en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.